Bienvenidas y bienvenidos a Ya lo dijo la Corte, el programa en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados acerca del amparo en revisión 717/2016, que es una sentencia de nuestra Suprema Corte a partir de la cual podemos discutir, analizar, conversar acerca de esto que se ha llamado el modelo del Estado regulador, el funcionamiento de órganos autónomos que tienen su fundamento constitucional, la manera en la que se vinculan y relacionan las facultades de creación normativa de estos órganos autónomos con el poder legislativo y otras cuestiones sobre las cuales ya nos platicarán nuestros invitados. Para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Jazmín Bonilla García. Jazmín, gracias por estar aquí. Hola Miguel, muchas gracias, un gusto. Igualmente. Y le doy la bienvenida al programa también a Juan Jaime González Varas. Juan Jaime, un gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. Al gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Muy amable. Juan Jaime, pues empecemos contigo. Te quiero pedir que fueras tan amable de contarnos cómo llega este asunto al conocimiento del máximo tribunal de la República. Es un amparo en revisión y ciertamente pues tiene un conjunto de temas y un conjunto de planteamientos desde la demanda inicial, ¿verdad? Que creo que vale la pena que nos compartas, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, Miguel. De hecho, creo que incluso antes de la demanda, porque aquí toda la historia se retoma desde la existencia misma de la parte quejosa, en este caso, que tenemos que es una empresa de telecomunicaciones, una empresa con gran poder de mercado, una empresa muy grande de telecomunicaciones, que es quien acude al amparo en este caso. Y entonces tenemos esta empresa de telecomunicaciones que viene operando pues desde hace varias décadas en el Estado mexicano, que como toda empresa de telecomunicaciones pues presta sus servicios y necesita realizar el registro de las tarifas por las cuales va a prestarlos. En este caso estamos hablando de tarifas que tienen que ver entre redes de telefonía y pues hay modelos, hay paquetes, como todos sabemos y todos hemos sido usuarios de este tipo de servicios, pues podemos llegar y podemos optar por contratar de diversas maneras a través de una serie de paquetes que nos incluyen. En este entonces estábamos hablando de llamadas y mensajes, es un asunto que se retoma desde hace bastante tiempo, pero ahora incluso, por ejemplo, tenemos paquetes de internet, etcétera. Entonces esta empresa de telecomunicaciones pues venía operando desde hace varias décadas, tiene registrados sus planes y en eso viene una reforma muy importante del Estado mexicano, porque anteriormente teníamos un órgano que se llamaba COFESE, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que era quien hacía una especie de regulación, pero dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Viene una reforma constitucional que crea esta COFESE, pero ya como un organismo constitucional autónomo con facultades especializadas para hacer una regulación técnica. Y con esta entrada en vigor de esta COFESE como organismo constitucional autónomo, viene la emisión de diversas leyes, entre ellas la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que es la que está impugnada en este caso, a través de distintas normas que lo que hacen es establecer medidas que permiten generar condiciones en el mercado para que estas empresas de telecomunicaciones no generen, digamos, un acaparamiento comercial. A estas medidas que permiten equilibrar las relaciones económicas y las relaciones entre prestadores de servicios se les conoció de manera general como medidas asimétricas. Y a la par de estas medidas asimétricas, también medidas de no discriminación entre operadores, que no son más que limitantes que lo que hacen justamente es decir que el piso tiene que estar parejo para todos los participantes en el mercado. Entonces entra esta reforma constitucional que se va de la mano con la reforma legal y esta empresa que, como les digo, ya venía operando con ciertos planes que además tenían ciertas tarifas, digamos, beneficiosas para los contratantes en su misma red de telefonía, viene e impugna la reforma. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que estos planes que tenía registrados, que incluso mediáticamente los podemos conocer, porque así también se hizo mención en la reforma como un efecto club o efecto comunidad, lo que hacía es que daba preferencia a los contratantes cuando iniciaran y terminaran las llamadas o generaran interconexión entre usuarios de la misma red. Es decir, yo contrato con esta empresa y si llamo a otro de mis amigos, algún familiar que contrata con esta misma empresa, pues digamos que el dinero me va a rendir más. Y el dinero me va a rendir más simple y sencillamente porque este plan me incluye beneficios y posibilidades de paquetes que dan o más minutos, o dan más mensajes, o dan llamadas ilimitadas siempre y cuando estemos todos en la misma red. El efecto club. El llamado efecto club y efecto comunidad. Viene la reforma y entonces todas estas condiciones que digo
Y hace su registro de tarifas esta empresa, a la que ella misma, incluso de una manera, digamos, medio autorregulándose, quitó estos beneficios, pero a la par de que pide el registro de tarifas sin los beneficios, los impugna. Y los impugna porque, claro, dice, bueno, me la voy a jugar de entrada ya sin esto, pero voy a impugnarlos para ver si después puedo generar condiciones de mercado a lo mejor similares a los que venía operando. Entonces, básicamente, esta es la esencia en la que se queja. Primero, de estas limitantes que está estableciendo la legislación. Y en sus conceptos de violación, lo que hace frente al juez de distrito, porque finalmente es un amparo contra leyes, entonces está impugnando estas normas, esta reforma que está entrando en vigor, y lo que hace es generar muchos argumentos, pero principalmente un argumento de tipo competencial. Y este argumento de tipo competencial consiste en decir que el Congreso de la Unión, es decir, el órgano parlamentario, el órgano legislativo, no tenía por qué meterse en regular ningún tipo de circunstancia, límite o medida comercial. Básicamente lo que está diciendo es el Congreso del Estado no podía establecerme límites ni prohibiciones de no discriminación porque ese es un aspecto técnico y exclusivo que le corresponde justamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones en este caso. Entonces es el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien tiene que desarrollar toda la capacidad técnica y de gestión para poder llevar a cabo estas cosas y por lo tanto la reforma en este caso resulta inconstitucional. De esto conoce una juzgadora de amparo, una jueza de distrito, y lo que hace es negarle el amparo, pero se lo niega, digamos, yo diría en bloque. Cuando digo en bloque es que aquí están impugnadas muchísimas normas, cerca de 6 o 7 con diversas fracciones, y las agarra como un sistema normativo, las agarra como una masa, y lo que dice es, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene facultad para hacer varias cosas, pero la facultad exclusiva y originaria siempre ha sido del órgano legislativo. De manera que todo lo que emita el IFT debe estar sometido y regulado a lo que dice la ley. Y como es la facultad originaria del Congreso y es lo que dice la ley, entonces básicamente no hay una nómina exclusiva competencial o algún aspecto que le corresponda de manera definitiva y solamente al IFT. Es decir, sí está sometiendo o sí está poniendo las facultades del Congreso de la Unión por sobre todo lo que podría ser el IFT. ¿Veías ahí un tema de jerarquía normativa en este? Básicamente sí, de hecho el criterio de selección de solución constitucional por la juzgadora de amparo, entendiendo todo esto como un sistema normativo, que ya después podemos comentar lo que dice la sentencia al respecto, es decir, como sistema normativo, yo agarro un sistema, un criterio de selección constitucional de jerarquía normativa, de jerarquía constitucional, pero de carácter incluso absoluto. De manera que primero quien tiene que decir las cosas es el Congreso. Y una vez que el Congreso dice las cosas, el IFT no le queda otra cosa más que sujetarse y someterse a lo que ya dijo el órgano parlamentario. Y de ahí la negativa de amparo. Viene entonces al amparo en revisión, que es el que estamos conociendo en la Suprema Corte. Pasa por un colegiado, pero como no había jurisprudencia, se envía. Me voy a saltar esa parte. Pero el argumento principal que hace valer en el amparo en revisión es cuestionar justamente la manera en la que la juzgadora de amparo le resolvió. Porque lo que está diciendo es que se desconoce lo que muy bien tú comentabas al inicio del programa como el paradigma del Estado regulador. Y este paradigma trae inmersas premisas constitucionales donde la Corte, a través de diversos precedentes que relata esta sentencia, básicamente lo que ha dicho es que si hay facultades que son compartidas entre el órgano parlamentario y el órgano constitucional autónomo como el IFT, pero también es cierto que hay otras, que es una nómina exclusiva, que es una nómina de carácter técnico y flexible, que le corresponde a los órganos constitucionales autónomos, porque no podría ser de otra manera. A veces el dinamismo de la forma en la que se regulan este tipo de relaciones comerciales, este tipo de condiciones técnicas en todos estos organismos constitucionales autónomos requiere de decisiones rápidas, de decisiones firmes, de decisiones que se mueven a la velocidad en que se mueve el propio mercado. Muy técnicas. Muy técnicas. Análisis de costos. Es algo que no puede propiamente hacer un órgano democrático y parlamentario. Imagínate a los diputados analizando y discutiendo. Análisis de costos. No, bueno. Ya mucho tienen con el presupuesto. Vaya que sí. Y bueno, y quién sabe en qué condiciones se dé la calidad deliberativa necesaria. Técnico, además. Técnica. Ahí está, ahí está. Esa es la prueba. Bueno, también seamos realistas. Dejar a veces muchas de esas cosas técnicas a la Corte, los secretarios estoy cuenta, los que nos encargamos de estas partes, pues conocemos derecho, ¿no? Somos graduados de derecho y hay veces que cosas técnicas nos tenemos que meter en muchísimo porque no las conocemos. Tienes toda la razón, Jazmín, pero también es cierto que me parece que la tarea de un tribunal constitucional es discernir ámbitos competenciales. Ustedes no van a establecer tarifas, ustedes no van a establecer condiciones de contratación. A veces las empresas quieren que nos metamos a esas. Bueno, a ver. Digo, ahí está el definirles, esto no nos toca a nosotros. Y en su caso,
pues también en la misma lógica que ahorita Juan Jaime describía, advertir que hay un órgano técnico especializado toca. de fuente Que es a quien le constitucional, corresponde. que es a quien le corresponde. Oye, antes de entrar, porque ahorita Juan Jaime pues ya nos planteó un panorama extraordinariamente rico, es una sentencia muy prolija Sí. que aborda muchos temas, nos va a dar para muchos comentarios, pero te quiero plantear, Jazmín Bonilla, una cuestión previa que es, ¿por qué llegamos a la reforma en materia de telecomunicaciones del año 2013? Porque yo creo que las personas que te están viendo y escuchando dirán, oye, esto, pues como que me suena, ahorita escuchando a Juan Jaime, como que me suena que esto tiene que ver con mi bolsa, que tiene que ver con mi bolsillo, que tiene que ver con cuánto pago yo de celular, que tiene que ver con una oferta de mercado Ujú. para que no necesariamente contratemos con la empresa, decías Jaime, Juan Jaime, pues que lleva a lo mejor décadas, que es la de toda la vida, que es la que ya decimos, pero que en un mercado maduro, pues requerimos opciones. Y nada más, Cuenta. antes de que conteste un comentario al margen, yo aparte creo que tu pregunta es de lo más importante, porque el auditorio dirá, y a mí que me importa un término, un problema competencial entre el Congreso de la Unión y el FT, pues justamente eso, que es las condiciones en las cuales podemos contratar con una diversidad de empresas. Bueno, además acuérdate que este programa lo ven gente especializada también en temas jurídicos. Correcto. Todo nos gusta. Todo nos gusta. Jazmín, un comentario, por favor. Pues aquí ¿Cómo llegamos a la reforma? Juan Jaime ya más o menos puso en los antecedentes una breve parte de la historia, ¿no? Voy a tratarlo de hacerlo sin los tecnicismos que se requiere. Existía antes una COFETEL, Comisión Federal de Telecomunicaciones, que dependía directamente del Ejecutivo Federal. Para quienes nos escuchan, el Ejecutivo Federal es el presidente o la presidenta de la República. Entonces, la presidencia de la República se auxilia, como la presidencia no puede hacer todo, se auxilia de algunas entidades, por así llamarlo, sin términos técnicos, que se llama administración pública. La administración pública federal, en términos sencillos, son las secretarías de Estado, ¿no? Lo que conocemos como Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, etc. Cuando entonces existía la denominada Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a su vez, para hacer todo lo que tenía a su cargo, aeropuertos, caminos y puentes, telecomunicaciones, que tiene que ver con todo lo que está en los satélites, toda la infraestructura estatal para poder permitir que nos comuniquemos vía teléfono celular, vía teléfono normal, teléfono de casa, se auxiliaba de la COFETEL. Entonces, la COFETEL dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué hacía esto? Que primero el órgano, digamos, entre comillas, regulador de la parte telefónica, de las telecomunicaciones en nuestro país, dependía del Ejecutivo Federal. Y en consecuencia, todos los temas relacionados con las tarifas telefónicas de interconexión, las tarifas son, debemos entender dos tipos de tarifas. Las que ponen las telefónicas, vamos a ponerle Telefónica Patito S.A., lo que Telefónica Patito S.A. nos vende a nosotros como usuarios de telefonía, y las tarifas que Patito S.A. le vende a Osito S.A. y a Zapatería S.A., ¿no? Entonces, Que son las otras empresas que concurren en el mercado a ofrecer el servicio. que en aquel entonces propiamente, diríamos, que les hubiera gustado participar en el mercado, ¿no? Muy buena precisión. Que se dedican a eso, pero a lo mejor no en condiciones de exacto. poder tener Porque no tienen la competitividad. infraestructura, no tienen el dinero, no tienen la capacidad de participar en el mercado activamente, porque Patito S.A. es el que tiene el dinero y entonces el que puede ver lo de los satélites, la infraestructura, lo del intercambio de redes, etc. Entonces, ahora el cambio viene en 2013. Regresemos como usuarios, como personas usuarias de los servicios de telefonía al 2013, quienes todavía se acuerdan de eso y quienes estábamos aprendiendo a usar los celulares, o sea, todo este contexto, que las tarifas eran bastante más elevadas de lo que son ahora. El servicio era bastante más deficiente, más lento. Pensamos en salías de la ciudad donde residías y se perdía la señal telefónica, no hablemos de internet, por supuesto. Era mucho más caro y entonces el mercado se limitaba a lo que esta empresa Patito S.A. me podía ofrecer, porque Osito y Zapateritos no podían participar, ¿no? Porque para ellos les resultaba muy caro comprarle el servicio a Patito, ¿no? Así de, oye, para poder yo participar necesito usar tu infraestructura, permíteme usarla. Ah, con mucho gusto, pero te cuesta tanto. Y entonces Patito se empieza a convertir en la empresa preponderante, ¿no? Entonces también empieza a haber hasta un cambio en la terminología jurídica,
que antes era el poder sustancial en el mercado, que reflejaba quizás un poco mejor lo que estaba pasando. Una empresa que a veces no solo era en telefonía, también pasó en televisión y radio, ¿no? Sí. Empresas que tenían un poder sustancial en el mercado. ¿Qué quiere decir qué quiere decir esto? Pues las empresas que dominaban el mercado o las que podían participar más activamente en la compra de usuarios, ¿no? ¿Con quién elegías tu contrato de televisión, tu contrato de radio, tu contrato de telefonía? En este contexto de que la oferta y la demanda pues está inclinada la balanza hacia una sola empresa, y en el contexto creador de también diversos órganos constitucionales autónomos para quitarle al Ejecutivo Federal como esta concentración de cuestiones altamente técnicas, que también las comentaba Juan Jaime, ya hablar de tarifas, hablar de regulación, hablar de infraestructura, hablar de elementos técnicos que necesita el Estado para para que empresas particulares operen la red de telefonía, la red de cable. Oye, incluso cosas que yo leía en la sentencia, a ver si no lo digo mal, pero el carry on y el carry off, sí, sí, ¿no? Sí, a mí la sentencia hace menciones como los conceptos on-net y off-net, ¿no? O sea, como la posibilidad de estar en red o no estar en red, de cuánto le cobro a los usuarios, cuánto le cobro a las otras empresas por usuario. Lo que decía Juan Jaime, voy a tratar de recordar a que los conceptos a los que se refería Juan Jaime, estas ofertas de si tú le hablas por teléfono a alguien que tiene el teléfono de mi compañía, te sale gratis. Si tu llamada termina en el teléfono de otra compañía, ya, el precio cambia. Yo te dejo Que son mandar, prácticas que limitan la competencia. Claro. exactamente. Yo te dejo mandar mensajes de texto si son entre mi compañía. Pero si lo mandas a otra, ya te lo cobro. A las personas ahorita van a decir, nadie manda ya mensajes de texto. Por eso me remonté a 2013, ¿no? Ahora todo es WhatsApp, todo tiene que ver con quizás chats por internet, pero anteriormente la comunicación era o vía telefónica, llamadas, y era muy caro. O sea, llamar por teléfono, el minuto del celular era muy caro. O mandar mensaje de texto, ¿no? Y también, si no mal recuerdo, costaba creo que 5 pesos mandar un Los mensaje de texto. Los SMS, SMS, ¿no? estamos hablando de eso, ¿verdad? Sí. Exacto. Y entonces, a lo que se refiere Juan Jaime con el club, los clubes, era, yo te tengo en mi red de amigos. Pues yo también en su momento tenía, me acuerdo, tenía así mis 5 números principales, mi mamá, mi hermana, o sea, que teníamos con la misma compañía, ¿no? Entonces, en este contexto se presenta la reforma, por un lado, que crea un órgano constitucional autónomo. Entonces, no es solo que de COFETEL dejó de llamarse COFETEL, Comisión Federal de Telecomunicaciones, y ahora se llama Instituto Federal de Telecomunicaciones. La denominación quizás no es lo trascendente, sino la desnaturalización. Antes pertenecía al Ejecutivo Federal, indirectamente, si lo quieras ver, era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es una dependencia del Ejecutivo. Pero a final de cuentas, dependía en la verticalidad del Ejecutivo Federal. Y después se hace un órgano constitucional autónomo con autonomía técnica de gestión altamente especializado que buscaba eficientar los procesos y los temas que tienen que ver con telecomunicaciones, asignándole este órgano a personas con conocimientos técnicos, con su propio presupuesto, haciéndolo autónomo. Eso quiere decir, órgano constitucional autónomo es que tiene, no lo quiero decir así, pero es como una especie de poder alterno, ¿no? O sea, en la escuela, ¿por qué digo esto? Porque en la escuela nos enseñaron que en México hay 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. No, pero hay que decirlo con todas sus letras porque también una característica de los órganos constitucionales autónomos, hay un famoso artículo de Manuel García Pelayo que lo describe, es paridad de rango. Exacto. Entonces sí es muy importante decir las cosas como son. Sí, claro. O sea, Lo que pasa, lo explico así porque la gente no está tan familiarizada, porque piensas poderes de la Unión y piensas los 3 que te enseñaron en primaria. Dice el poder de la Unión se depositará en el Exacto. 49, En el pero 49. yo creo que Pero la propia Corte por eso diseñó este entendimiento que le llama entendimiento flexible de la división de poderes. Y dijo, bueno, el 49 dice esto, Pero la Constitución no se vota en el 49. la realidad es que tenemos un Banjico, una CNDH, claro, un de paridad de IFT. rango. paridad de rango, o sea, Entonces, no están subordinados a. Y de hecho, exactamente. creo que un poco pues el fondo de esta sentencia tiene que ver con esta discusión. Que incluso la empresa, esta telefónica, plantea, ¿no? Hay una violación a la división de poderes. Es correcto. Entonces, Y ahí se cita la tesis del Entendimiento flexible, Entendimiento equilibrio entre poderes. Sí. entonces, es en ese contexto que se crea este órgano autónomo por la necesidad de regular técnicamente, creo que lo hemos comentado en varios programas, la realidad se comió a la regulación y la realidad se comió a la infraestructura estatal. Pero, y te lo preguntaba, Jazmín, porque en ese contexto que tú ahorita estás describiendo, también Juan Jaime lo hizo,
Yo recuerdo algunos informes de la OCDE de cuánto nos costaba en México el servicio de telefonía celular extra en comparación con otros países. Estamos hablando Sí. de miles de millones de pesos. No, yo no me acuerdo de los informes de la OCDE, Miguel. Yo me acuerdo cuando salía de viaje, Bueno, el famosísimo roaming. y no, bueno, ya te fuiste al extremo. Y no hablo solo del roaming internacional. Sí, 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 Había sí, un de- roaming nacional. sí, O sí, sea, claro. habrá, como yo Sí, le llamo, la chaviza no se acordará porque ahora puedes llamar de cualquier estado de la República sin costo adicional. Pero antes de toda esta regulación, si querías llamar de la Ciudad de México a Guerrero, era un costo, y si salías de la Ciudad de México y estabas en Guerrero y querías llamar a la Ciudad de México, era otro. O sea, había un roaming nacional y un roaming internacional. Ahorita, por ejemplo, casi todas las compañías telefónicas, si estás en el extranjero, Estados Unidos, Canadá, no te cobran ni siquiera la diferencia tarifaria, ¿no? Solo hay diferencia tarifaria si estás en Europa, Sudamérica o Asia. Pero entre los que en su momento estuvieron en el Telecan y ahora en el Temec, no hay esta diferencia tarifaria. O sea que a la postre, independientemente de que ahorita, pues por obvias razones tenemos que entrarle a la parte técnica jurídica, pero sí es importante mandar el mensaje, Jazmín, de que este tipo de sentencias abordan temas que conectan con el bolsillo de las personas, que generan competencia en sectores cuasi monopólicos o monopólicos en su momento, Claro. que no son los únicos, pero ciertamente muy representativos, y que al final, pues sí, como muy bien lo dices, la realidad nos obliga a replantear categorías jurídicas tradicionales tan enraizadas como la división de poderes, pero no a la forma en la que lo describió Montesquieu. Claro. O No, Locke. y estas, por ejemplo, lo que mencionaba Juan Jaime, se busca establecer estas medidas asimétricas. Yo creo que las personas que escuchan medidas asimétricas, lo primero que piensan es desigualdad. Sí, pero el propósito de estas medidas asimétricas es que haya más competidores para que nosotros como personas usuarias podamos decidir qué compañía te ofrece un mejor servicio, mejor tarifa y con quién quieres contratar. Y en condiciones de igualdad, porque Exactamente. paradójicamente, previo a esto estaba la reforma de portabilidad numérica. Sí. Y entonces le permitió a la gente que podía transferir su número. Y paradójicamente lo que pasó ante un agente tan preponderante como es el caso fue que generó el efecto inverso. O sea, la idea era que pudieran diversificar las líneas telefónicas entre los prestadores de servicio, pero como hay uno muy grande, más bien los chiquitos se empezaban a quedar sin clientes. Uno grande que ofrece gratis entre la propia comunidad. Oye, y ya que lo mencionas, Juan Jaime, para pues también la gente que te está escuchando, que los está escuchando a ambos, eso llegó a la Corte. El tema de portabilidad numérica También. fue objeto de una controversia constitucional. Si quiere usted remitirse a la fuente, es la controversia constitucional 117/2014, de la cual esta sentencia abreva. Correcto. Y es una línea de precedentes, ¿no? Sí, sí, lo que trata de hacer la sentencia justamente es bajo un sistema de casos, porque hasta le pone nombres ahí, lo que trata de hacer es una relatoría de todos los precedentes que ha habido en distribución competencial entre el IFT y el Congreso de la Unión para poder tratar de generar reglas de solución constitucional. Específicamente esta controversia es muy importante porque es la controversia donde se acuñó la idea del Estado regulador. Y ahí, como es una controversia constitucional, es decir, entendemos por esto como un mecanismo de control abstracto entre poderes, ahí quien se vino al recurso frente a la Corte fue el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque lo que le hizo el IFT fue emitir disposiciones generales en materia de portabilidad numérica, cosa que en ese caso específico de la controversia no le pareció al Congreso. Dijo, el IFT se está excediendo en su competencia porque eso me toca a mí. Y justamente fue donde básicamente la Corte lo que le dijo es, oye, general, estas competencias son por regla general concurrentes, pero hay una nómina competenciaria exclusiva que le corresponde al IFT y además, si tú no has regulado nada, al IFT le corresponde regularlo. Es decir, si tú, Congreso, no has dicho nada al respecto, el IFT lo puede hacer. ¿Por qué? Porque esta facultad es concurrente. Fíjate qué bueno que pones ese ejemplo, Juan Jaime, porque en esa sentencia yo recuerdo que la Corte analizaba cosas tan técnicas como que de las 2 de la mañana a las 4 de la mañana de cada día se hacía el corte de cuántas personas Sí. en ese día habían solicitado el cambio, la portabilidad. Es decir, yo estaba en esta empresa, pero me quiero no sé qué, y entonces a partir de las 4 ya tenían que estar activas. O sea, el IFT le puso reglas bien interesantes. Sí. O sea, te tienes que, si te piden el cambio, no te puedes tardar 2 años en darles el cambio. Lo tienes que hacer ese mismo día, lo tienes que hacer en tal horario, va a ser de manera coordinada, no puede haber una desconexión. Que los requisitos tampoco fueran tan una carga, ¿no? Me quiero mover, sí, pero tráeme. Entonces, de nuevo, volvemos al comentario que ustedes hacían. A ver, algo tan técnico, ¿será materia de deliberación de un órgano de representación parlamentaria?
o nos tenemos que ir a este perfil técnico, a este perfil experto que te pueda dar la Claro. solución ahí? Porque yo no sé, los diputados, oye, de las 2 a las 4 y tiene que ser el mismo día con tales requisitos. No lo sé, no quiero presuponer la ignorancia de nadie, pero en fin, son cosas ya muy sofisticadas. Sí, incluso, y no por presuponer la ignorancia de nadie, finalmente es un órgano democrático con personas que participan con diversas formaciones. Y yo mismo, aun cuando participé en la emisión de esta sentencia, pues hay cosas muy técnicas que es complicado alcanzar a comprender. Como decía Jazmín, aquí lo que pasa con esta sentencia, pues es que la Corte hace un análisis de constitucionalidad para decidir qué le toca a cada quien. Pero yo mismo no estoy haciendo aquí un análisis tarifario de cuánto tiene que costar una tarifa de interconexión. Sí, de si es correcto que le cobres de más, de menos, ¿por qué? ¿Cómo? O el tipo de ofertas, ¿no? Esto que decíamos, bueno, ¿y cuántos minutos? Sí, sí, el plan tarifario El plan se vale. tarifario, o si hay varios planes tarifarios, o si un plan tarifario discrimina porque trata de manera desigual o hacia la otra. O sea, en Y fin. más técnico que tanto perjudica a la otra empresa, ¿no? O sea, el que También. tú ofrezcas esta tarifa, ¿qué tanto le perjudica a Osito esa? No lo sé. Hay en el párrafo 154 de la sentencia un concepto de medida simétrica, porque efectivamente, ya ustedes decían, bueno, el público cuando escucha medida simétrica se puede imaginar varias cosas, ¿verdad? Aquí está claramente definido y me gusta mucho. Digo, podemos ponernos nosotros también a su vez muy técnicos, pero creo que no es el caso. El mensaje de fondo de la sentencia es que una medida asimétrica es un elemento instrumental para lograr un fin, dice la sentencia, que es eliminar barreras a la competencia y a la libre concurrencia. Esto es importantísimo en un Estado constitucional de derecho de capitalismo avanzado y cuasi monopólico, porque hay sectores capturados. Correcto. Y que se lee de la mano con la otra parte del párrafo que dice que permite neutralizar el poder de los agentes económicos. O sea, no generar un abuso de poder. Oye, pero qué bueno, mira, vamos a seguirle con el párrafo porque dice, aplicable principalmente a los agentes preponderantes o con poder sustancial del mercado, que a su vez son definidos incluso desde la norma constitucional como aquellos que tienen más del 50% Exacto. En el del sector. en el sector. Que traducido al 50%. español, digo, me gusta mucho como traducir porque aún así parecieran para nosotros conceptos muy claros, pero para muchas personas puede esto, o sea, ¿qué es la libre competencia y libre concurrencia? En español simple, que todos los que se quieran dedicar a algo, a vender zapatos, a vender reglas, a vender café, a vender la posibilidad de que te comuniques con alguien vía celular, puedan participar. O sea, que tengan una participación activa y efectiva, ¿no? Porque era lo que pasaba con eso. O sea, sí, tengo 5 empresas telefónicas, sí, pero de esas 5 hay una que tiene 1 millón de personas usuarias, hay otra que tiene 50,000 y hay otras que tienen 10 personas usuarias. Entonces, ¿cómo logro que estas 5 empresas trabajen en conjunto y puedan participar? Eso es, en términos muy sencillos, la libre concurrencia. Oye, y también que esa empresa que se constituye, aquí lo dice como agente preponderante o con poder sustancial del mercado, no impida que las otras participen, pero con efectividad, como muy bien lo dices, porque si, imagínate que yo tengo la fábrica de zapatos, digo, nadie más puede tener aquí fábrica de zapatos. Oye, pero yo fabrico más barato, pero mis zapatos están más bonitos. No, nadie. Lo siento. No, lo siento. Yo tengo una empresa subsidiaria amiga que es la única que vende agujetas. Y la otra que hace las telas. Que también es y además comercializo lo que yo fabrico, lo comercializo yo mismo. Y entonces en mis tiendas. En mis tiendas y nadie puede poner ni tiendas, ni fábricas, ni puede traer suelas, ni puede vender agujetas. Hazme favor. Nadie lo aceptaría en otra materia. ¿Por qué lo aceptamos aquí? ¿Y cuánto nos cuesta? Y ahí es donde intervienen lo que decías de la OCDE, ¿no? La Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico. Oye, México, alerta. O sea, eres de los pocos, casi únicos países miembros de la OCDE que permites que esto suceda. No hay competencia, no hay, o sea, tienes una empresa que vende teléfonos, que vende el servicio telefónico, que vende los aparatos, que vende los chips, que vende, o sea, tu empresa hace todo. Y las otras 4, pues ahí están. No hay competencia real. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con nuestros invitados del Amparo en Revisión 717-2016 y el modelo del Estado regulador, que además también, agrego, representa una de las visiones más modernas y vanguardistas del derecho administrativo mexicano. Sobre esto seguiremos platicando. Regresamos.
estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando del amparo en revisión 717/2016 con nuestros invitados. Jazmín Bonilla, la sentencia es muy exhaustiva, digamos, muy cuidadosa, precisamente en lo que Juan Jaime señalaba al principio, decir, al revés de lo que estimó la jueza de distrito, no hacer una valoración de constitucionalidad en bloque, sino ir viendo aspectos específicos de las normas cuya constitucionalidad se cuestionaba. Y en el desarrollo argumentativo de la sentencia hay una distinción que te quiero pedir que nos ayudes a entender cuando dice la Corte, bueno, puede haber competencias originarias que sean exclusivas porque la Constitución determina que tiene que ser este órgano y no el otro órgano, pero puede haber también concurrencia. Si puede haber temas o que no estén claramente definidos por la Constitución y nos vamos a una regla general, digamos, de representatividad democrática del Congreso de la Unión, libre configuración del legislador, categorías que la Corte ha acuñado y que ustedes conocen muy bien, o nos vamos a una regla en donde decimos, bueno, si no hay predeterminación constitucional, el legislador establece las bases y ya la parte técnica, que también ya se mencionaba aquí, nos vamos al órgano constitucional autónomo. Cuéntanos. Me gusta tu pregunta, Miguel, y antes de contestarte específicamente lo que me estás cuestionando, me gustaría retomar una parte que yo considero muy relevante de la sentencia para quienes nos escuchan desde la parte jurídica, quienes se dedican a promover amparos. La empresa, como bien lo dice Juan Jaime, viene reclama las normas, dice estas normas no me gustan, son inconstitucionales como sistema normativo. Que se presenta muy frecuentemente que las personas digan que cuando hay una reforma legal que cambia muchos artículos, todo es un sistema normativo y todo tiene que ver y todas las normas se pueden impugnar al mismo tiempo. Esto es lo que dice un poco la empresa. Dice, todas estas normas tienen que ver con las facultades del IFT para, con la invasión de facultades del IFT para regular y prohibir y autorizar las tarifas, y esto no le toca al Congreso, que es lo que tú mencionas. Pero la sentencia me parece que hace una distinción clara, tanto en lo técnico, por lo que hace a la materia, como en general, para terminar diciendo, no todo lo que se reforma al mismo tiempo es un sistema normativo. ¿Qué requisitos se necesitan para que algo sea un sistema normativo? La jurisprudencia de la Corte dice que sea una unidad indisoluble, ¿no? Que estén estrechamente relacionadas todas las normas. Pero hay veces que las personas dicen, es que esta norma impone la obligación y entonces todo lo que tenga que ver con infracción y si todo va junto y lo impugno al mismo tiempo, Oye, pues pero hay reglas. Pero no será también, digo, poniéndome un poquito en los zapatos de quienes construyen estos conceptos de violación, que lo hacen con una estrategia procesal para intentar tumbar todo. Claro. Y entonces, porque si lo toman si tú aceptas la categoría sistema y cae una norma, cae lo demás. Por definición, vaya. Cuando son un verdadero sistema. Cuando son, sí, dando por hecho que digamos, la aplicabilidad del concepto de sistema normativo, pues te lo permite en el caso concreto que está analizado. Si no, bueno, pues obviamente ahí, que es lo que la sentencia también te orilla, ¿verdad? Dice, oye, no, esto es diferente. Y con consecuencias interesantes que a lo mejor no es el caso, pero incluso podrías impugnar una norma reformada con muchísimo tiempo anterior que al momento de generar una nueva reforma lo englobas en sistema y admites tu oportunidad. Y la toca. Pasó con las normas fiscales, pasa mucho con las fiscales y las tributarias. Sí, ha pasado. Que lo que toca el legislador es la tarifa del impuesto, pero no el sujeto, y entonces con la reforma ya te permite impugnar el sujeto, por ejemplo. Y también en alguna acción de inconstitucionalidad creo que pasó, que se impugna una reforma, pero luego... Pues mira, creo que por excelencia y que no es en materia fiscal, pues la reforma de matrimonio igualitario y adopción del Distrito Federal en el 2012, ¿qué fue? 2011, la Asamblea, entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, no reformó los requisitos de la adopción, reformó el entendimiento del matrimonio. Sí. Y con ello se estudió en la acción de inconstitucionalidad la posibilidad de que parejas del mismo sexo pudieran acceder a la categoría de adopción. Sí. Es un ejemplo justamente de cómo una norma pasa y altera el entendimiento total de instituciones jurídicas. Creo que era la acción de inconstitucionalidad 2/2010. Correcto. Bueno, a ver, entonces... Quería poner este contexto solo para que las personas que les interese el tema en materia de impugnación de sistemas pueden también tomar esta sentencia como referente para ver hasta dónde estirar la liga del sistema normativo y hasta dónde no, y que luego no se sorprendan si la Corte les dice esto no es un sistema normativo. Eso es como por una parte.
Y ahora, en cuanto a lo que, ya a la especificidad del caso, justamente me parece que lo que hace muy acuciosamente la sentencia, y me parece que a mí que queda muy claro, es decir, a ver, en materia de telecomunicaciones, de regulación de telecomunicaciones, ha habido una serie de desarrollo jurisprudencial que no normativo, y la sentencia lo explica. Dice, bueno, a ver, como esto es nuevo, ¿no? Desde el 2013 el IFT es nuevo y la regulación autónoma de las telecomunicaciones es nueva, realmente el desarrollo de qué le toca a cada cual es a base de sentencias, ¿no? Todo ha sido con base en sentencias distintas. Y entonces empiezan a citarse una serie de precedentes que incluso los tengo aquí anotados para Sí. que a mí me gusta más cómo la sentencia los denomina por tema Sí. que por asuntos, ¿no? Porque a veces el asunto se te pierde. Entonces, el primero que trae colación es el de las reglas de portabilidad. Luego, un segundo caso que se refiere a la función consultiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Un tercer caso que lo llama el caso tarifa cero. Sí. Muy conocido. Y un cuarto caso que es el caso de los derechos de las audiencias, ¿no? Entonces, en razón de estos 4 casos, la sentencia dice, jurisprudencialmente se han venido construyendo, delimitando y definiendo qué le toca al Congreso y qué le toca al IFT. Al órgano autónomo. Y en el párrafo, digo, para que lo tengan como muy claro, en el párrafo 88, después, luego de traer a colación todos los precedentes, en el párrafo 88 la sentencia concluye me parece, en unos bullets, en unas viñetas muy sencillitas, que es, a resumidas cuentas, lo que la Corte ha dicho en materia de competencias del Congreso y del IFT. Porque el gran cuestionamiento es, en materia de regulación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿qué le toca al legislador y qué le toca al órgano especializado? Ese es el núcleo de la sentencia. Exactamente. Entonces, lo primero que nos dice la sentencia en luego de traer estos 4 grandes precedentes, nos dice, a ver, la regla general es que hay concurrencia, ¿no? Dices, eso significa que pueden. Que tanto el Congreso como el IFT pueden regular. Perfecto. Esa es la concurrencia. Concurre la facultad del Congreso con la del IFT. Digamos, ahí está la regla general. La básica. La básica. Es como, Perfecto, y sí. esto es un poco para poner el estándar o el parámetro, decir, no me vengas a decir que todo lo que tiene que ver con regulación del IFT le compete exclusivamente al IFT. O que todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones le compete exclusivamente al IFT, porque de antemano te digo que sobre esto hay concurrencia. Los dos pueden regular. Ahora, ¿qué le toca a cada quien? ¿Hasta dónde puede el legislador legislar y hasta dónde puede el IFT regular técnicamente? Y entonces las siguientes viñetas, lo que dice el proyecto es, primero vamos a tener una regla particular, que es, voy a atender a la especialidad y a la técnica y a la eficiencia del IFT. Y entonces dice, el IFT tiene el conocimiento altamente técnico, ¿no? O sea, como las cuestiones técnicas le corresponden al IFT. Y aquí justamente echa mano de lo que dice, lo que se dijo en los amparos relacionados a la tarifa cero, que claro, que es la tarifa cero, para quienes no se acuerden, era como una regla de gratuidad, ¿no? Para la competencia. Para la competencia. Para quien quisiera participar del mercado de Exacto. telecomunicaciones. Y luego dice, hay otra regla particular, que esta la saca la sentencia de una norma transitoria de la Constitución, del régimen transitorio cuando se crea el IFT, que dice, cuando tenga que ver con prohibiciones específicas respecto de reglas específicas que tengan que ver con prohibiciones o con subsidios, eso sí le toca al Congreso. O sea, el legislador sí puede regular cosas que pudieran parecer técnicas, siempre y cuando tengan que ver con prohibiciones tarifarias que impidan, ¿no?, la libre concurrencia o que impidan la libre participación de otras empresas en el mercado, o con subsidios cruzados, tarifas preferenciales, pero prohibiciones. Ahí lo que pasa es que tenemos un mandato constitucional expreso. Es correcto. Por eso va generando las reglas específicas y hay un mandato constitucional expreso que habla de la posibilidad de que el Congreso reserve las prohibiciones en materia de tratos preferenciales. Entonces, Él dice, esto está construido desde la jurisprudencia y desde la Constitución. Entonces, el propio poder reformador de la Constitución facultó al legislador. Y lo obligó. Facultó y obligó al legislador a regular sobre estos aspectos. Entonces, no podríamos decir que no son concurrentes si la propia Constitución le dijo al legislador, esto te toca a ti. Y entonces, ya para concluir, las cuestiones técnicas altamente especializadas
le tocan al órgano regulador. Y ya Juan Jaime lo mencionaba hace rato, ¿no? Un poco, él decía, bueno, si el legislador no lo ha regulado, lo puedes hacer tú, IFT. Pero tomando en cuenta estas reglas, digamos, específicas o particulares. Pero el principio general sigue siendo el mismo. Existe concurrencia para regular en esta materia. Que es importante mencionar que la materia de telecomunicaciones no es la única en la que hay concurrencia, ¿no? No, bueno. Hay otras materias en las que hay concurrencia. En este caso es el órgano legislativo con el órgano autónomo, pero hay concurrencia a veces de la federación, los estados y los municipios. Ese es otro tipo de concurrencia. En muchas materias. Ahora, esto también, Juan Jaime, deriva, que yo creo que Jazmín ahorita nos acaba de plantear algo importantísimo. Obviamente, en ese párrafo 88 tan relevante, ¿verdad? Está el fundamento, lo que nos acaba de decir Jazmín, pero esto deriva también, Juan Jaime, de que hoy los órganos autónomos tienen capacidad de creación normativa. Es correcto. Y no es aquella facultad reglamentaria de, pues, el derecho administrativo mexicano de toda la vida. Pienso en los libros clásicos con los cuales probablemente nos hayamos formado, todos ustedes están más jóvenes, pero el Gabino Fraga, el Andrés Serra Rojas. Apréndete el 89, fracción primera de la Exacto. Constitución de memoria. Pero era una facultad reglamentaria, si te fijas, Exclusiva del presidente. del titular de la presidencia y con criterios de jerarquía. Ujú. Ujú. Es decir, no era el reglamento del 89, fracción primera, decía Gabino Fraga, por ejemplo, Tena Ramírez lo había estudiado en su Derecho Constitucional Mexicano, no es autónomo. No es, si el Congreso no dice nada, yo, Poder Ejecutivo, regulo. No, era una norma subordinada. Aquí estamos ante otra cosa, Juan Jaime, cualitativamente, cuantitativamente. Cuéntanos. Tan es así que incluso en el diseño, digamos, del entendimiento del derecho administrativo, anteriormente, como comentas, uno de los parámetros para analizar la constitucionalidad de las normas a la luz del principio reglamentario siempre ha sido la reserva de ley. El reglamento no puede decir más allá de lo que dice la ley. O sea, Los dos principios, ¿no? Principio, reserva de ley y subordinación jerárquica. Subordinación jerárquica, exactamente. Exacto. Este es un caso distinto. O sea, lo que plantea desde la controversia constitucional del Estado regulador es que el IFT tiene facultades de diseño normativo autónomo, es decir, de disposiciones de carácter general, y que incluso le atañen a una nómina que le llaman nómina competencial exclusiva. Esto implica que hay, pues, tres supuestos, digámoslo así, de manera general. Uno, que como son concurrentes, el Congreso diga algo en la ley y entonces el IFT lo desarrolle. Digamos que sería lo más similar a una facultad reglamentaria en estricto sentido, ¿no? Desarrollar lo que ya dice la ley. Hay otro supuesto, que el Congreso simplemente no diga nada. ¿Por qué? Porque se le olvidó, porque no le interesa o porque no se quiere meter ahí. Y ahí es donde entra una primera facultad de creación normativa autónoma del Instituto Constitucional, del organismo constitucional autónomo. No ha dicho nada el Congreso y yo tengo aparte un mandato constitucional de regular jurídicamente las mejores relaciones comerciales y de telefonía en el orden jurídico nacional. Entonces le voy a entrar para establecer disposiciones generales. Es un segundo supuesto. Y el tercero es la nómina exclusiva. Y son los aspectos eminentemente técnicos. Esos ni siquiera los puede realizar el Congreso de la Unión. Esta nómina competencial absolutamente exclusiva es una facultad de creación normativa única del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y es el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien tiene y puede generar. Entonces, son disposiciones de carácter general, son normas generales que se establecen a través de los acuerdos que disponen, los acuerdos que emiten y que, como bien comentabas, no tienen que ver con aquel entendimiento pues ya antiguo de una facultad reglamentaria donde solo podría hacer lo que dice la ley, que es donde creo que yerra un poco la decisión de la juzgadora de distrito al momento de negar el amparo, que tiene una metodología completamente distinta a lo que desarrolla esta sentencia, que es decir, te tienes que sujetar a lo que diga el Congreso de la Unión. Entendió la facultad de creación normativa del Instituto Federal de Telecomunicaciones como una facultad de creación normativa reglamentaria, absoluta y subordinada a lo que diga el Congreso. En esa visión un poco del derecho administrativo anterior, que aquí a lo mejor la jueza dijo, bueno, lo que está cambiando es el sujeto, porque ya no es un reglamento del Ejecutivo, sino de un órgano autónomo, pero la relación entre normas subsiste en los mismos términos de lo que era. No puedes ir más allá de, de los parámetros que el Congreso te está basando. Tienes que tomar en cuenta reserva de ley, tienes que tomar en cuenta jerarquía, tienes que tomar en cuenta no autonomía de la facultad reglamentaria, etcétera. Me da la impresión de que lo asemeja un poco, no sé qué piensen ustedes, a una miscelánea fiscal,
¿no? Depende, que está sujeta al Código Fiscal, a la Ley de Impuesto sobre la Renta, a una norma oficial mexicana que tiene aspectos técnicos, pero que está sujeta a la Ley Federal de Metrología y Normalización. O sea, me pareciera que está tratando de asemejar las disposiciones que emite el IFT a normas que sí están sujetas a la facultad reglamentaria. Sí, no, pero aquí se trata de una cuestión. Ahora, ¿qué tanto les planteo? En el tema específico de telecomunicaciones, ¿qué tanto la reforma del 2013 incluye muchos aspectos en los transitorios que a la postre nos hemos dado cuenta, ya pasaron, pues ya pasó más de una década, que no son tan transitorios? Es decir, no sé si me estoy explicando, pero Claro. a ver, De hecho, la construcción de distribución competencial desde la controversia constitucional se ha dado a través de 2 transitorios, el octavo y el tercero. Ahora estamos metiendo el tercero, que es el que habla de las prohibiciones específicas en materia de no discriminación, que es lo que no había dicho la jurisprudencia de la Corte, que las está metiendo ahora. Pero justamente a través de estos transitorios es como se ha entendido la distribución competencial. Es decir, quién puede y debe imponerla, quién tiene y puede determinar quién es agente preponderante, agente económico preponderante. Le dice el IFT, tienes que determinar en este periodo quién es qué. Y a esto le vamos a imponer un régimen distinto regulado que tiene que ver con limitar su libertad tarifaria, porque se va a sujetar a otro tipo de reglas, y eso lo dicen los transitorios. Entonces, todo el entendimiento de la distribución competencial de las facultades que tiene el instituto para poder y deber imponer medidas asimétricas está dado en el octavo transitorio. Y ahora el mismo tercero transitorio también habla de una reserva constitucional, de fuente constitucional de prohibiciones específicas de no discriminación, que son como las que se están poniendo aquí, Sí. de no generar condiciones diferenciadas entre operadores del servicio de telefonía. Entonces sí está generando una distribución competencial que no parece un periodo de implementación, como generalmente son los Entonces, transitorios. dice uno, bueno, pusieron esos mandatos en el capítulo de la reforma constitucional de 2013 de los transitorios, pero no parecen tener una transitoriedad por razón de su contenido. Claro, Es que en realidad es como una definición competencial en las normas transitorias, como lo que no alcanza a poner en el 28 constitucional, porque ya es un poco más técnico, porque pues finalmente es una reforma constitucional y técnicamente la Constitución no debe tener cosas tan técnicas, lo meto a los transitorios. Es que bueno, ahí, bueno, en fin. Ahí. Sí, podríamos entrar en otra discusión de qué le pertenece o no la Constitución, pero mandaron a normas transitorias lo que es como la regulación técnica de qué le va a tocar a cada órgano. Y pasa tanto que por eso la Corte siempre ha dicho los transitorios de reformas constitucionales son constitución. Digo, Claro. eso tiene cierta lógica, pero tiene una lógica más profunda. Y tiene una lógica más profunda en la tradición legislativa de la técnica que ha tenido nuestro constituyente. Que además se necesitaba, porque recordemos que también es una reforma constitucional que crea IFT, crea COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica, y la sentencia lo reconoce, dice, pero es que esta reforma constitucional del IFT dijo que el IFT es excepcionalmente el órgano que tiene el control de la competencia económica en materia de telecomunicaciones. Y entonces, pues voy a definir qué es COFESE, qué le toca a COFESE, qué le toca a IFT y qué le toca al legislador de estos 2 órganos que acabo de crear. Entonces, pues pareciera que a disposición transitoria. Oye, y en ese tenor, fíjate, la sentencia en el párrafo 153 tiene un concepto bien interesante cuando habla de generar un diálogo constructivo entre el legislador y el órgano regulador, de tal suerte que tú puedes encontrar reglas específicas como las que citaba Jazmín en el párrafo 88. A propósito de los transitorios, transitorio tercero, el transitorio octavo, sí, pero luego dice, pero en general, si se participa en el diseño de medidas asimétricas, cuya aplicación resulte potestativa, o si el Congreso decide sugerir lineamientos, tienen que dialogar. Sí. Con lo cual, el escenario tampoco es Absoluto. el trazado de una frontera, un muro de Berlín de telecomunicaciones donde unos no pueden pasar. Sí. De hecho, dato histórico y que aparte me salté en los antecedentes, no es propio de la sentencia, pero es interesante. Estas prohibiciones específicas que se establecieron a nivel legislativo, las estableció antes el IFT cuando ya era constitucional autónomo. Es decir, entre el constitucional autónomo y el IFT, tiene la obligación de generar agente preponderante, de calificarlos, y al momento de generar sus medidas asimétricas, pone estas prohibiciones específicas en materia de no discriminación. Luego viene la reforma legal a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y de hecho el Congreso
escuchó al IFT y cuando lo escucha, lo que intenta con esta reforma casualmente es respaldar la medida Claro, del Constitucional Autónomo apoyarlo. y Es lo que se está... y las positivizó, es decir, las metió en la ley. Es empresa, por si te de hecho, quedó una duda de que esto obliga, es que va a la Yo ley. también estoy de hecho, con el- sí, pensemos en sí, un organismo constitucional autónomo recientemente creado. Lo primero que hice es ayúdeme a alguien, porque claro. yo ahorita estoy apenas experimentando una facultad normativa que me van a venir todas estas empresas con gran poder económico a cuestionar. Me van a decir, tú no puedes emitir Entonces, ¿Quién el eres? Congreso en rigor apoya. apoya, hace suya, el Congreso de Clientes las positiviza y claro, una empresa a la que no le gustó viene y se queja. Pero justamente por eso viene ahora esto, es decir, hay un entendimiento flexible de la división de poderes y aquí en este caso específico, justamente la historia de cómo se dieron las cosas da un ejemplo de cómo el IFT reguló, el Congreso Reconoció y valida. positivizó y lo deja de manera potestativa, de manera tal que no le resta tampoco la flexibilidad porque será el IFT quien ponderará si las sigue aplicando, si las matiza o no las aplica. Me parece que eso entra en el concepto de diálogo constructivo. Es el diálogo que alude constructivo. El párrafo Es 153. correcto. A ver, nos estamos ya acercando al final, pero les planteo también un concepto que me parece interesante en el párrafo 162, perdón, de la sentencia, cuando dice, bueno, vamos a ponderar diversos factores. Por ejemplo, a la hora de ver el legislador hasta dónde llega, cuáles son las competencias técnicas regulatorias para el establecimiento de medidas asimétricas a cargo del IFT, hay que considerar el tipo de conocimientos necesarios para el diseño de la medida y su diseño a través de lineamientos o reglas técnicas. Ojo, reglas técnicas, que es una fuente del derecho, naturalmente de diferente, digamos, alcance y circunstancia que lo que pueda tener una ley. El tipo de repercusiones de la medida, por ejemplo, afectaciones transversales, el tipo de resultados y la función regulatoria previstos por la Constitución para ese caso, y de manera destacada la fuerza deóntica, esto está en negritas en la sentencia, de la norma, es decir, si está estableciendo una competencia de ejercicio obligatorio o potestativo opcional. Yo lo que estoy entendiendo de este párrafo, se los pregunto y se los planteo, es que aquí la Corte también dice, bueno, vamos a ver cuando ya desechas lo del sistema normativo, cuando dices, yo no voy a juzgar en bloque la validez de este conjunto de normas que aquí se me impugnan, ok, ahora, ¿cuál es la receta? ¿Cómo voy yo a poder llegar a una conclusión? Aquí te está dando elementos. ¿Es correcta esta lectura? Así es, o sea, finalmente todo el preámbulo de la sentencia, que a mí me parece mucho más relevante que ya el análisis de norma por norma, porque nos da una técnica de cómo valorar la constitucionalidad de cada norma que establezca el legislador en materia de telecomunicaciones. Y entonces dice, para ver, o sea, para que yo pueda valorar si una norma es o no constitucional o si una norma invadió o no la competencia constitucionalmente asignada al IFT, como lo plantea la empresa, yo necesito tomar en cuenta estos 4 factores de los que tú acabas de hablar. Y a mí me parece altamente relevante que en la sentencia lo pone en negritas, dice de manera destacada la fuerza deóntica de la norma. ¿Por qué? Porque me parece que la sentencia es muy clara y contundente en cuanto a decir, ya en el análisis específico normativo, decir, a ver, ¿realmente el legislador está obligando al IFT o al utilizar el vocablo podrá, le está diciendo, si quieres puedes, si no quieres no lo hagas, ¿no? Que ahí es donde la explicación de Juan Jaime hace mucho sentido, es decir, el Congreso en realidad apoya Exactamente. decisiones que previamente había tomado el propio órgano regulador. O sea, si quieres puedes hacer esto, si quieres hacer puedes hacer más, si quieres puedes no hacerlo. Yo te estoy dando un parámetro normativo de lo que si quieres puedes, pero puedes hacer otras cosas, puedes hacer más, puedes hacer menos o puedes no hacerlo, ¿no? Es al utilizar el vocablo podrá, hasta dónde el IFT puede jugar. Entonces, son como, digamos, unos 4 estándares muy concretos que dice para las personas juzgadoras, ¿no? Para determinar si una norma es invasiva o no de esas facultades, toma en cuenta estos 4 elementos. Creo que lo que pasa al final también, lo que trata de clarificar en esencia la sentencia es, no hay un tipo de reserva para ninguno de los dos temática. O sea, no es como de porque te mencione algo que tiene que ver ahí con tarifa, necesariamente sea técnico. Dice, hay reglas que pueden ser especializadas, pero no necesariamente técnicas. Sí, como principios, prohibiciones, obligaciones Correcto. generales que mencionan la palabra tarifa, pero no son técnicas. Y de lo que se trata al final es de proteger
al organismo constitucional autónomo, de manera en que no, por ahí usa también la palabra amaniatar o constreñir Sí. o encorsetar. Son palabras que usa continuamente. Es decir, no vamos a jugar también una especie de fraude a la ley donde intentando desplegar competencias legislativas, lo que voy a hacer es entorpecerlo, amanatear, cerrarlo, encorsetarlo y digamos romper con su función constitucional, que al final es regular estas cosas. Es lo que pretende decir la sentencia. Y en ese sentido, me parece que es un llamado también a que sigamos estudiando y sigamos comentando esto. No veo que la discusión termine aquí. Probablemente No. vengan nuevas impugnaciones, la Corte Seguro, tenga sí. que seguir perfilando este tipo de cuestiones en el futuro. Y aquí se trataba de telefonía celular, pero probablemente incluso vengan desarrollos ulteriores de formas Distintas de comunicación. Exacto. O sea, ahorita es más importante, me parece, para nosotros comunicarnos vía internet que vía telefónica. Sí. Digo, pensemos en nuestra cotidianidad, cuántas llamadas telefónicas haces, deja teléfono fijo, teléfono celular. ¿O teléfono fijo existe todavía? Exactamente. O sea, hay muchas personas que ya ni en su casa tenemos teléfono fijo, ¿no? Entonces, ¿cómo me comunico yo más frecuentemente con mi familia o con mis amistades? Y también llegará y se ¿Por mensaje de requerirá. texto o por internet? Se requieren este tipo de definiciones. Juan Jaime, nos quedan 30 segundos de programa. Cuéntanos el final. Entonces, ¿a qué conclusión llega la Corte? La Corte llega a la conclusión de que estas normas resultan constitucionales, por eso niega el amparo, básicamente porque lo que está diciendo es intentan proteger las relaciones comerciales en un entorno de libre competencia, de manera que estas reglas de prohibiciones específicas de trato preferencial lo que hacen es no manipules la competencia, no seas injusto con los participantes en el mercado. Están dirigidas por una razón, las puso el legislador, la mayoría son potestativas para el IFT y lo que pretenden es que este diálogo que tú comentabas constructivo entre un constitucional autónomo y el legislador para que puedan implementar las mejores prácticas en la libre concurrencia en el Estado mexicano. Es importante y para beneficio de todas y todos nosotros. Juan Jaime González Varas, Jazmín Bonilla García, gracias. Gracias, Miguel. Gracias a los dos. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.